Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. Una relación inesperada, palabras que lo cambiaron todo. Halil İbrahim me tuvo mucha paciencia, eso jamás lo olvidaré. El mundo del espectáculo turco vuelve a sorprendernos con una revelación que ha encendido las redes sociales. La actriz Esla Turkoglu, conocida por su talento, carisma y belleza natural, ha dejado a todos boquiabiertos tras confesar en una entrevista exclusiva una frase que ha abierto un sinfín de especulaciones. Halil İbrahim Ceylan me tuvo mucha paciencia, eso jamás lo olvidaré. Esta afirmación no solo reavivó los rumores sobre una relación pasada entre ambos artistas, sino que además ha creado un huracán emocional entre sus seguidores. Especialmente entre el público femenino que los ha seguido desde sus días en la serie Emanet. Recordemos que la química entre Esla y Halil fue el alma de la exitosa telenovela turca que cautivó a millones. Desde entonces, sus fans han seguido cada uno de sus movimientos, esperando una confirmación de lo que para muchos era más que evidente, una conexión que iba más allá de la pantalla. Ahora, con esta frase directa y cargada de emoción, Esla ha encendido una llama que parece difícil de apagar. En los momentos más difíciles, él estuvo allí. Me escuchaba, me comprendía, incluso cuando ni yo sabía lo que sentía, confesó Esla durante la entrevista. Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de nostalgia y gratitud, reflejan una etapa intensa y, según muchos, muy significativa en su vida. Aunque no confirmó una relación romántica de manera explícita, su tono dejó entrever mucho más de lo que dijo. Halil İbrahim Ceylan, por su parte, no se ha quedado callado. En una reciente aparición en un evento en Estambul, al ser preguntado por las declaraciones de Esla, respondió con una sonrisa cálida: «Ella siempre tendrá un lugar especial para mí. Vivimos momentos muy intensos, y cuando una persona pasa por eso contigo, es imposible olvidarlo». La respuesta fue breve, pero lo suficientemente significativa como para confirmar que entre ambos hubo algo mucho más profundo que una simple amistad profesional. Las redes sociales estallaron. En Twitter, los hashtags #Eslave-Halil y #Emanetak volvieron a ser tendencia. Comentarios como «siempre supe que se amaban» y «esto me hizo llorar» inundaron las publicaciones. Las fans, especialmente mujeres que se identifican con las emociones vividas por Esla, han compartido sus propias historias de amor, paciencia y gratitud. La sinceridad de Esla parece haber tocado una fibra sensible. En un mundo donde las emociones suelen esconderse detrás de una máscara de perfección, ella decidió mostrarse vulnerable y recordar a quien estuvo a su lado cuando más lo necesitaba. No se trata solo de amor o relación. Se trata de saber que hubo alguien que creyó en ti, incluso cuando tú misma no podías hacerlo, agregó con voz temblorosa. Estas palabras han generado un sinfín de análisis entre expertos del entretenimiento, psicólogos y hasta terapeutas de pareja, quienes ven en esta historia un ejemplo palpable de las relaciones humanas en entornos de alta presión como el mundo artístico. La empatía, la comprensión mutua y el respeto parecen haber sido los pilares invisibles de una conexión que, aunque no oficial, fue más que evidente. Muchos allegados a ambos actores han comenzado a hablar, siempre bajo anonimato, dejando entrever que lo que el público sospechaba podría no estar tan alejado de la realidad. Una fuente cercana al set de Emanet reveló: había momentos en que la cámara dejaba de grabar, pero ellos seguían mirándose como si la escena continuara. Era algo que se notaba incluso en el aire que compartían. Mientras tanto, los medios turcos no han tardado en aprovechar la ola de interés, dedicando programas especiales, entrevistas de archivo y recopilaciones de los momentos más intensos entre Esla y Halil. Incluso algunos periodistas veteranos han recordado la época dorada de las telenovelas en Turquía, comparando esta dupla con icónicas parejas del pasado. En medio de todo este revuelo, Esla ha optado por mantenerse alejada de los reflectores por unos días. Según su representante, la actriz se encuentra tomándose un merecido descanso, reflexionando y disfrutando de tiempo en familia.
Sin embargo, no se descarta una futura aparición donde podría aclarar aún más los sentimientos que afloraron en su reciente declaración. Por su parte, Alil ha continuado con su agenda profesional, asistiendo a eventos, entrevistas y encuentros con fans. En uno de ellos, una admiradora le entregó una carta escrita a mano, en la que decía: «Gracias por mostrarnos lo que es el amor silencioso. Lo que no se dice, pero se siente». Alil la leyó con atención y, visiblemente conmovido, simplemente respondió: «A veces, el silencio dice más que 1000 palabras». Los fans, mientras tanto, no cesan en sus muestras de cariño. Se han organizado maratones de capítulos antiguos de Emanet, proyectos colaborativos en redes sociales, e incluso campañas de petición para volver a verlos juntos en un nuevo proyecto televisivo. En Change.org ya circula una solicitud con miles de firmas pidiendo una segunda temporada de la serie, con el regreso de ambos como protagonistas. Pero más allá del fervor fanático, lo que esta historia ha despertado es una conversación más profunda. ¿Cuántas veces dejamos pasar a personas valiosas por no saber expresar lo que sentimos a tiempo? ¿Cuánto pesa la paciencia y el apoyo silencioso frente al bullicio de la vida moderna? Esla, al hablar de Alil con tanta sinceridad, ha mostrado que la gratitud es una forma poderosa de amor. No necesariamente romántico, pero sí esencial, puro y transformador. Él no necesitaba decir mucho, su presencia bastaba para calmar mis tormentas, dijo en otro momento de la entrevista, recordando tiempos en los que se sentía vulnerable y perdida. Esta relación, ya sea de amor profundo o de una amistad que trasciende los límites convencionales, nos deja una lección: a veces, las conexiones más verdaderas no necesitan ser etiquetadas. Simplemente existen, viven en la memoria, y marcan el alma para siempre. Algunos medios internacionales también han comenzado a cubrir la historia, intrigados por la intensidad emocional de ambos actores y la reacción masiva del público. Se habla incluso de que plataformas como Netflix o Disney podrían estar interesadas en producir un documental o especial sobre su historia compartida, con testimonios detrás de cámaras y entrevistas íntimas. Mientras tanto, las especulaciones continúan. ¿Habrá una reconciliación? ¿Un nuevo proyecto juntos? ¿O simplemente se trata de dos almas que se encontraron en el momento justo, dejaron huella, y ahora siguen caminos diferentes? Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que, con una simple frase, Esla Turkoglu ha cambiado el rumbo de una narrativa que parecía haberse enfriado. Y en ese giro inesperado, nos ha recordado a todos que hay palabras que, aunque sencillas, tienen el poder de abrir viejas heridas, sanar emociones, o encender nuevas esperanzas. Porque, después de todo, ¿quién no ha tenido a alguien que fue su refugio en medio del caos? ¿Quién no guarda un gracias sin decir, una deuda emocional que, aunque invisible, se siente con el alma? Para Esla, ese alguien fue Alil. Y para sus fans, esta historia se ha convertido en un símbolo de lo que todos anhelamos: ser vistos, comprendidos y recordados con amor. Hasta la próxima, corazones.